En Tetelcingo están encabezadas por la Fiscalía del Estado de Morelos, participa también la PGR, también personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Está con nosotros justamente el rector de la universidad, Alejandro Vera. Rector, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Rector, platíquenos cómo se están llevando a cabo estos trabajos y cuáles fueron estas diferencias que hubo hoy entre familiares de personas desaparecidas, ustedes mismos, los representantes de la universidad y en la Fiscalía del Estado y que se retrasó el comienzo de las labores. Bueno, un día complicado, en efecto, hubo diferendos que no se pudieron resolver fácilmente hasta que llegó el fiscal general del Estado. Sí. En principio, el primer problema es que querían cerrar totalmente el área, lo cual pues, los peritos no estaban totalmente de acuerdo, porque al abrir las fosas pues iban a despedir gases, no iba a circular el aire, y por el otro lado hay una resolución judicial en el sentido de que esta diligencia se tiene que llevar de manera abierta, transparente de cara a las víctimas, con la participación directa de sus peritos y de todos los asesores que les acompañan, así como de sus organizaciones. Así es que, bueno, pues este fue un tema complicado. El siguiente tuvo que ver con la maquinaria, querían sacar los cuerpos con un trascabo. Evidentemente, pues con esto se lastiman los cuerpos, y además de que se afecta de manera importante pues toda la evidencia que hay en torno a esos crímenes que hay que investigar, pues también me parece que no es humano que se les dé ese tratamiento a esos seres humanos que fueron clandestinamente inhumanos. Rector Alejandro Vera, ¿cómo podemos explicar esto que ocurre en Morelos y que es verdaderamente sorprendente? Las autoridades de un estado entierran de forma ilegal más de 100 cuerpos, hablamos de 116 aproximadamente, y nos enteramos porque es una madre de un joven asesinado, de un joven que había sido secuestrado, quien en la búsqueda del cuerpo de su hijo, porque ella ya lo había identificado, es que se da cuenta que en esta fosa ilegal, hay más cuerpos todavía. ¿Cómo podemos entender esto y por qué la universidad decide involucrarse de esta manera? Porque nosotros tenemos un programa de atención a víctimas y entonces ellos acudieron para pedir el auxilio de la universidad, ya que se les habían cerrado todas las puertas, no se les estaba dando el apoyo para procesar al Ministerio Público que había inhumado de manera ilegal todos estos cuerpos, y por otro lado, pues también había ya pues la participación de otras organizaciones y de otras víctimas, no solo del Estado, sino del país, que pidieron que la universidad interviniera para solicitar una reunión con el fiscal y con el secretario general. Eso fue en el mes de noviembre, y ahí es donde nosotros nos involucramos ya activamente, pidiendo de manera muy respetuosa pues que se hiciera una diligencia con la participación de los peritos de la universidad, a lo cual se negó el fiscal, se negó el propio secretario de gobierno, y es cuando pues este tema se escala ya a nivel federal y se pide el amparo de la justicia, y es un juez de control el que dictamina que no se pueden exhumar los cuerpos sin la participación activa de las víctimas y de sus peritos por parte de la universidad. Y es ahí donde nosotros entramos, justo para darles el apoyo científico con toda nuestra capacidad técnica, y por el otro lado también la asesoría jurídica y el apoyo psicosocial que les estamos proporcionando. Es de esta manera que nosotros nos involucramos en el asunto. Y han llegado a esta zona de Tetelcingo, ahí muy cerca de Cuautla, Morelos, familias de desaparecidas de varias partes del país, rector. Sí, han llegado de Nuevo León, de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, bueno, pues prácticamente de los estados en donde se está presentando el mayor número de desapariciones. Es importante recalcar que junto con la familia de Oliver Wenceslao, pues han estado participando familias de estas organizaciones desde el mes de noviembre, que salió a la luz ya en el ámbito nacional, y ellos no han dejado el tema, ya han estado insistiendo en que se les respete sus derechos para participar en todas y cada una de las diligencias que se realicen para identificar estos cuerpos. Lo más preocupante es que
las víctimas, la familia de Oliver, al igual que el parte de la policía, reconocen que ahí se inhumaron 150 cuerpos. Y ahora el problema es que la Fiscalía reconoce que hay 116. 116. Entonces, hay una diferencia importante porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de que estaríamos ante una desaparición de 34 cuerpos. Claro. Claro, esto tendrá que ser debidamente aclarado. Rector, para terminar, comentar con usted, hace unos días hubo una denuncia que se presentó en contra de usted, entre otras personas, también en contra de la señora María Concepción Hernández, esta madre que ya comentábamos, también del activista Javier Sicilia, de algunos policías, porque dieron una conferencia de prensa hace unos días, justamente previo a la exhumación de los cuerpos en esta fosa, y hoy yo tenía la información de que en realidad esta zona acordonada por la Fiscalía, donde ustedes dieron la conferencia de prensa, no es el lugar exacto en donde fueron enterrados los cuerpos. Así es. De hecho, fuimos porque teníamos una resolución judicial y la Fiscalía había amenazado que iba ya a realizar la exhumación de los cuerpos sin la participación de las víctimas y de la universidad. Nosotros nos presentamos para hacerles la entrega de esta resolución y hacerles saber que no podían intervenir las fosas sin la participación de las víctimas y de sus peritos. Ahí dimos la conferencia de prensa y en efecto estuvimos en un lugar que ahora sabemos que no es el lugar exacto en donde se encontraban las fosas, ya que las fosas estaban ubicadas en otro lugar, lo cual confirma que en realidad se trata de fosas clandestinas, porque si estaban perfectamente bien ubicadas, el área acordonada no hubiese sido el área equivocada. Pues el rector Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma de Morelos, muchas gracias por esta comunicación. Ojalá podamos seguir en contacto para dar seguimiento a este tema en el que ya nos comentaba de qué manera la universidad se ha decidido involucrar. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias, muy buenas noches. En la línea